Bueno, le damos gracias a Jenny por recordarnos, ¿verdad? Así que eso también es importante porque es una manera en que todos nosotros también podemos participar en esta alabanza y adoración. Hoy pusimos como título a este sermón, ¿quién es este hombre? Y su nombre es Jesús. ¿Por qué? Porque la próxima semana, el día domingo 7 de diciembre, nosotros estamos iniciando la temporada del advenimiento, o sea, la venida del Señor Jesús a la tierra en la persona de un niño en un pesebre. Usted ve aquí en la decoración de la iglesia tenemos un pesebre y tenemos un muñequito que según nosotros es el niño Jesús, pero estamos celebrando a alguien que no solamente es un muñeco de yeso o de madera, depende del material o de vidrio, tantos materiales que hay para hacer estos adornos. Pero no es a ese que celebramos. Estamos celebrando a este hombre que la Biblia describe como el Salvador del mundo, al que la Biblia describe como Dios entre nosotros. Y este título viene de Mateo capítulo 8, 27. Donde en esta escena en el Evangelio de Mateo, Jesús está con sus discípulos viajando en una barca y en ese momento viene una tormenta terrible como la que tuvimos ayer de nieve, pero esta era una tormenta en el lago, en el mar. Así que están en la barca y estos eran, unos de los discípulos eran pescadores experimentados, así que habían sufrido alguna tormenta en su trabajo. Pero esta tormenta era tan grande que ellos tuvieron miedo de morir. Y entonces, en ese miedo de morir, los discípulos desesperados buscan a Jesús para que los auxilie. Y Jesús, al contrario de los discípulos que estaban desesperados, Jesús estaba durmiendo, ¿verdad? Estaba ahí hasta que roncaba, yo creo, ¿verdad? Bueno, y los discípulos empiezan a despertarlo. Yo me imagino que eso sucede cuando vienen tormentas en nuestra vida y nosotros pensamos que Dios no nos escucha, que quizás está durmiendo allá en su trono celestial y no nos escucha a nosotros. Pero debemos de recordar que esto no fue así. Así que Jesús se levanta de su lecho donde estaba durmiendo y le dice a los vientos y al mar que se calmaran. Jesús le ordena al viento y al mar que se calmen y inmediatamente la tempestad desaparece. Y eso fue lo que surgió la pregunta de los discípulos. Y ellos dicen, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos le obedecen? Así que tiene que tener algo especial, no era cualquier persona, era alguien con poderes especiales. Este es Jesús. Y para responder esa pregunta debemos de remontarnos a nosotros a los tiempos del profeta Elías. Más de 700 años antes de que estos discípulos se preguntaran quién es este hombre. Porque Isaías ya había profetizado la venida de Jesús, del Mesías. Dios se lo había revelado a él por medio de sueños. Y por muchas veces quizás Isaías ya había recibido de parte de Dios este anuncio, pero lo encontramos recopilado en dos pasajes bíblicos específicos que Isaías escribió, en Isaías 7:14 y en Isaías 9:6. Así que dice así Isaías 7:14, por eso el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Y también podemos ver que en Mateo capítulo 1, 23 se amplía y nos describe qué significa este nombre Emmanuel. Dice, la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Así que este Jesús que tiene el poder de decirle a los vientos que se calmen, no es otra persona más que Dios mismo habitando entre nosotros. Y por eso la importancia de la próxima temporada navideña no es solamente los regalos, no es solamente las fiestas y algunos hasta suben unas 10 libras en promedio, dicen por ahí las estadísticas, porque no es solamente el comer.
sino el recordar que Dios en su misericordia, en su gran amor, decidió, no como muchos de los dioses de la mitología, que tienen que hacer sacrificios humanos para poder agradar a los dioses y calmar su ira. No, nuestro Dios es diferente. En su amor y en su misericordia decidió humanizarse, tener forma humana y venir en la forma de un niño. Y ese niño creció y es ese Jesús que vemos ahora en medio de la tempestad, levantándose con autoridad, calmando los vientos que en el mar azotaban. Así que el Evangelio de Mateo amplía esta profecía al darle el significado al nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y hay que poner especial atención que Jesús no le pusieron por nombre José, que era normalmente lo que hacen las personas cuando tienen su primogénito, le ponen el nombre del papá. Así que José, como padre adoptivo, no le puso ese nombre, sino que fue Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús, que significa Él salva. Ese es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El nombre de Emmanuel, Dios con nosotros, define también la identidad de Jesús. ¿Quién es Él? Él es el Mesías prometido 700 años antes por el profeta Isaías. Y lo más importante es que habita con nosotros. Y no solamente en el primer siglo con los primeros discípulos, sino que el Señor Jesús está hoy aquí con nosotros. Porque la Biblia nos dice que donde hay dos o más reunidos en su nombre, Él está con nosotros. Así que podemos tener ese privilegio. Y si usted no lo ve, si usted no lo siente, no es el problema del Señor, porque Él existe aun cuando nosotros no creamos en Él. Él es y Él está aquí, reunido con nosotros en esta mañana. Así que Isaías por su parte menciona algunos nombres que nosotros hemos escuchado de Dios, de Jesús, y que tiene que ver con esa relación estrecha que cada uno de nosotros tenemos con Él. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento al Señor le decían Jehová Rafa, Jehová Nisi, Jehová es mi estandarte, Él es mi proveedor, Él es el sanador. Y a Jesucristo también nosotros lo conocemos como la fuente de toda sabiduría, como el Salvador del mundo. Y por eso Isaías menciona algunos de los nombres con los cuales el Mesías iba a ser conocido en el primer siglo. Dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concebido un hijo, la sabiduría reposa sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Y como he dicho, esos nombres también tienen que ver con la relación que nosotros tengamos con el Señor. Muchos de nosotros quizás en el tiempo atrás, cuando no conocíamos a Jesús, íbamos en busca de paz y no la encontrábamos en ningún lugar. Y ahora Cristo entra a nuestro corazón y la paz inunda nuestra vida. Irradia la paz en nosotros, a pesar de que las circunstancias de la vida a veces no son las mejores. Aún así tenemos paz porque Cristo es nuestro príncipe de paz. Hay momentos en nuestra vida en que no sabemos qué hacer y necesitamos el consejo, y el consejo divino lo encontramos en la palabra del Señor. Él es nuestro consejero. Él es nuestro Dios fuerte que viene en nuestro auxilio cuando más lo necesitamos. Así que Jesucristo es el motivo de nuestra fe. Él es la base principal por la cual nosotros encontramos un propósito en nuestra vida. Él es nuestra fe, Él es nuestro Salvador. Y no solo el nuestro, sino el de toda la humanidad. Y nos ha permitido a nosotros también tener una idea de quién es Dios. Dios es un Dios bueno. Yo me recuerdo cuando era un niño, quizás usted dice, eso fue hace mucho, ¿verdad? Pero me recuerdo mucho que mi abuela, algo que decía, Dios te está viendo, Dios te va a castigar. Y entonces siempre teníamos nosotros una idea de que Dios era como un ogro, ¿verdad? Que está ahí con una libreta gigante, ahora seguramente con una computadora, ¿verdad? Pero en ese tiempo mío casi que con una piedra y un cincel, anotando todas las cosas malas que uno hacía. Pero la Biblia me enseña a mí
que Dios es un Dios de amor, que es un Dios que tiene los brazos abiertos y que está dispuesto a perdonar y darle una vida nueva a todo aquel que se le acerque a Él y que quiera caminar con Él. Y Jesús es esa imagen viva de ese Dios que nosotros no podemos ver. Si nosotros hubiéramos estado en el siglo I, hubiéramos visto a Jesús caminar por esas calles polvorientas de su época. Pero no tuvimos ese privilegio en ese momento, pero sí lo tenemos ahora, porque todos tenemos acceso a la Biblia. Y Jesús dice que la Biblia, la palabra de Dios, nos da a conocer quién es Él. Así que tenemos el privilegio de conocer quién es Dios a través de Jesucristo. De hecho, el apóstol Juan dice que el verbo de Dios se hizo carne y habitó en medio de nosotros, refiriéndose a Cristo Jesús. Así que nuestra fe está puesta en un hombre 100% hombre, 100% humano, pero también 100% Dios. Que no solamente era Dios, sino que decidió por voluntad propia humanizarse y entregar su vida en la cruz por cada uno de nosotros. Y volver a tomar esa vida y ahora estar sentado allá en el cielo a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Pero quiero regresar a la pregunta inicial. ¿Quién es este hombre? Para muchos Jesús es un profeta y lo es, pero es más que eso. Jesús es un sanador, lo es, pero es más que eso. Jesús es un filósofo, un hombre sabio, sí lo es, pero también es más que eso. Jesús es Dios. Jesús es Dios hecho carne, habitando en nosotros. Con la misma esencia, con la misma sustancia divina, ese es Cristo Jesús. Que le obedece el mar, le obedecen los vientos, todo le obedece porque Él es el Señor, el creador de los cielos y el universo. Así que Jesús también se da a conocer a sus discípulos y en 7 ocasiones utilizó 7 diferentes nombres con los cuales debía ser conocido. Y como les digo, tiene que ver con nuestra relación con Él. Pero Jesús utiliza 7 nombres específicos y se presenta con una frase muy importante diciendo yo soy. Y para nosotros quizás esa palabra yo soy no significa mucho, pero para los judíos, para los hebreos que estaban escuchando a Jesús, era de suma importancia que Jesús dijera yo soy. Porque esto lo identificaba con las palabras del Dios mismo cuando se identificó con Moisés. Cuando Dios llama a Moisés para liderar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, Moisés preocupado le dice, Señor, yo puedo ir delante del faraón, yo puedo hablar por ti, pero cuando hable con el pueblo, ¿qué le voy a decir que quién me envía? Y entonces Dios les dice, dile a ellos que te envía, yo soy el que soy. Así que lo podemos ver en Éxodo capítulo 3, 14. Dice, yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirle a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Ese es un nombre de autoridad. Yo soy el que soy, no tengo que imitar a nadie, no tengo que parecerme a nadie. Yo soy único. Ese soy yo. Y yo te envío con poder. Y así como el Padre se identificó con los judíos por medio de Moisés diciendo yo soy el que soy, Jesús toma esas mismas palabras y empieza a decirle al pueblo, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, el camino y la verdad, yo soy la vid verdadera. Así que Jesucristo se da a conocer con cada uno de estos nombres que tiene una importancia gigantesca para nosotros, porque nos da a entender quién es Cristo Jesús. Yo soy el que soy. Cuando algunas personas se identifican por primera vez, quizás dicen, oh, yo soy el papá de Jeremy, yo soy el papá de Josué, oh, yo soy el pastor. Le da una identidad de lo que uno hace, pero también de lo que uno es. Así que Jesús se da a conocer como yo soy el pan de vida.
Significa que Jesucristo es ese alimento espiritual que nos da a nosotros vida eterna. Cuando Jesús se presenta como el pan de vida, Él dice, nuestros antepasados comieron del maná. Cuando tuvieron hambre, clamaron a Dios por pan y Dios les mandó maná. Y ellos comieron una porción diaria del pan del cielo. Y Jesús dice, yo soy ese pan del cielo. Yo soy el maná. Yo soy el pan de vida. Porque nosotros como humanos no solamente nos alimentamos de pan, algunos van más allá y se dieron un gran banquete el viernes de Acción de Gracias, ¿no es cierto? Y pusieron fotos en todas las páginas sociales con unos pavos que parecían elefantes, porque comen más allá de simple pan. Pero nuestro cuerpo sí necesita alimento, pero también nuestro espíritu, porque nosotros no solamente somos carne y hueso. Jesús fue tomado por el Espíritu Santo y llevado al desierto y fue tentado por su enemigo Satanás. Después de 40 noches, 40 días, sin probar alimento, Jesús tiene hambre. Como cualquiera de nosotros tendría hambre después de 3 horas de no comer. Y Jesús tiene un hambre. Y el enemigo Satanás le dice, convierte esta roca en pan. Y así podrás saciar, podrás mitigar tu hambre. Y Jesús le dice, no solo de pan vive el hombre o el ser humano, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto nos quiere decir que nosotros tenemos una necesidad que va más allá de solamente de alimentar este cuerpo. Tenemos un alma. Y el alma son nuestras emociones, nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestra voluntad. Y esa no se sacia con pan. Es por eso que muchas personas siempre cuando despiertan a la mañana dicen, algo me hace falta. Y lo buscan, esa necesidad la buscan en el amor, otros la buscan en las posesiones materiales, pero aún así no se llenan. Porque esa necesidad, esa hambre es espiritual y solamente Cristo Jesús la puede llenar. Y la puede llenar solamente con su presencia, con su palabra. Son esas palabras que encontramos en la Biblia los que nos muestran quién es Jesús. Y por medio de ellas y la guía del Espíritu Santo podemos saciar el hambre de nuestra alma. Somos almas con cuerpo, no cuerpos con alma. Recuerde que el cuerpo se pudre en el cementerio, o si usted es cremado se convierte en cenizas, o si muere ahogado en el mar, nunca quizás recuperan su cuerpo, eso se pierde, pero el alma, esa es la que realmente nos importa. Esta es la que es saciada con el pan de vida que es Cristo Jesús. Pero también Jesús se identifica como la luz del mundo. Y esto significa que Jesús es nuestra guía en los momentos más oscuros de nuestra vida. Esta oscuridad puede ser producto del pecado cuando hemos caminado lejos del Señor y el mismo pecado nos lleva a laberintos donde no encontramos una salida, donde todas las puertas están cerradas, donde no hay gozo en nuestra vida. O también puede ser esta oscuridad la falta de claridad a la hora de tomar ideas sabias y prudentes. Pero Cristo es esa luz para el mundo, para el ser humano, para el creyente, que cuando nosotros necesitamos esa luz que nos muestre el camino, ahí está Jesús. Cristo Jesús quita toda la oscuridad de las tinieblas, de la confusión que podemos tener, y nos hace, mediante su palabra, nos guía a nosotros por el camino que debemos tomar. En la Biblia nosotros encontramos respuesta a todas nuestras preguntas. No es solamente un libro para leer los domingos en la iglesia.
En la Biblia nos habla de finanzas, en la Biblia nos habla de relaciones entre amigos, en la Biblia nos habla de las relaciones familiares, de las relaciones matrimoniales, de cómo debemos de comportarnos en el trabajo, cómo debemos de ser nosotros como ciudadanos. La Biblia nos da la claridad necesaria, no solamente para vivir en este mundo bien, pero también para tomar las ideas tomar las decisiones importantes en nuestra vida que van a determinar nuestro futuro espiritual también. Por eso Cristo dice, yo soy la luz del mundo y el que anda en mí jamás andará en tinieblas. Siempre su presencia está con nosotros. Por eso la Biblia nos dice en el Salmo 119, 105, tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz a mi sendero. Porque es la palabra de Dios, la luz de Dios revelada a través de la Biblia que nos marca a nosotros el camino cuando nosotros no sabemos qué hacer. Cuando solamente hay oscuridad, cuando solamente hay confusión, tenemos la luz que es la palabra de Dios que nos ayuda a nosotros a determinar cuál camino a seguir, cómo debemos de hacer. Me llamó la atención ahora que estábamos en una de las tiendas de ver uno de estos gorros de invierno y ahora vienen con una lámpara LED al frente. Y digo yo que, y ahora sí, nada más cuando tengo que salir en la noche a sacar la basura, me pongo el gorro, prendo la luz y ya tengo el camino libre. Bueno, esa es la luz del mundo de Jesús. Nos marca el camino en la medio de la oscuridad para que no tropecemos, para que podamos llegar hasta el objetivo que Él ha trazado para nosotros. Por eso la importancia de Jesús como la luz del mundo. Pero Jesús no se detiene ahí, también Él dice, yo soy la puerta de las ovejas. Y al hacer esta declaración, Jesús hace referencia también a esa puerta que estaba en el templo de Jerusalén, una puerta por la cual entraban las ovejas que iban a ser sacrificadas en el altar para el perdón de pecados del pueblo de Israel. Era una única puerta por donde podían entrar esas ovejas sin mancha, limpias, perfectas, que después iban a ser sacrificadas para el perdón de pecados de la salvación. En otras palabras, Jesús estaba diciendo, si usted quiere tener perdón de pecados, si usted quiere gozar de la purificación de sus faltas, usted solamente puede entrar a través de mí. La oveja pura y sin mancha que va a ser sacrificada por los pecados de cada uno de ustedes. Jesús dice, yo soy esa puerta. Pero también Jesús nos habla de esa puerta especial en la cual todos tienen acceso, no solamente los que ya hemos conocido a Jesús como Señor y Salvador, sino tal vez usted que está viendo este video en este momento, quizás más adelante, y nunca ha entrado a una relación con Dios. Jesús es esa puerta para que conozcas al Señor Todopoderoso. La Biblia dice que no hay otro camino, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo. No hay otro nombre, dice la Biblia, en el cual nosotros podamos ser salvos, sino solamente en el nombre del Señor Jesucristo. Él es la puerta de entrada a la presencia del Padre Celestial. Es por medio de Él que nuestros pecados son perdonados, mediante la sangre de esa oveja perfecta que es derramada en la cruz, por la cual nosotros hemos sido perdonados. Y no se nos debe de olvidar esto, especialmente ahora que vamos a entrar en la temporada navideña. Sí, son muy bonitos los regalos. Yo recibo regalos por si acaso. Pero eso no es todo. Vamos allá a recordar quién es este hombre. ¿Quién es este hombre Jesús que ha hecho que nosotros estemos aquí un domingo en la mañana lleno de frío, lleno de nieve, pero hemos decidido estar aquí en la casa, Señor? Es ese Cristo Jesús que motiva nuestro corazón y que deseamos estar con Él. Es el Hijo de Dios. Y Jesús también se identifica como el buen pastor. Esto significa que Jesús es nuestro guía, nuestro líder, que Él nos conoce, nos cuida y nos protege. El apóstol Juan dice, yo soy el buen pastor y mis ovejas me conocen y yo las conozco a ellas. Ellas escuchan mi voz y me siguen. Pero un buen pastor no solamente
lleva a las ovejas a un lugar donde hay verdes pastos para que se alimenten. No solamente las lleva a un manantial de agua para que sacien su sed. También un buen pastor protege a sus ovejas incluso con su propia vida. Y esto me recuerda al rey David. El rey David era un pastor. Y en una ocasión un gigante llamado Goliat amenaza al pueblo de Israel, los humilla. El ejército de Israel, todo cobarde, lleno de miedo, temeroso de enfrentarlo. Y viene David delante del rey Saúl a pedirle permiso para enfrentar al gigante. Y Saúl le dice: David, pero tú no tienes entrenamiento militar. No sabes cómo ir a la guerra, no sabes. Y ahora mira a mis soldados, todos temerosos, y ahora tú dices que quieres ir a enfrentar a ese gigante. Y David le dice: bueno, yo como pastor, cuando viene un león o viene un lobo a atacar a mis ovejas, yo lucho con él desesperado, lo mato y defiendo a las ovejas de mi padre. Así que un buen pastor cuida, protege y da su vida por sus ovejas. No huye. Y en el Evangelio de Juan, Jesús también utiliza esta metáfora: yo soy el buen pastor, también para diferenciarse de los falsos religiosos. En este mundo hay más de 5,000 religiones y cada persona tiene derecho a crear su propia religión y creer en lo que ellos quieren. Pero eso no quiere decir que su religión vaya a ser importante. Porque recuerden que el único camino hacia Dios, ¿quién es? Cristo Jesús. Así que los religiosos de la época de Jesús, a los que Jesús estaba criticando y que muchos de hoy en día se comportan igual, buscaban solamente su propio beneficio, su propio provecho. Y algunos de estos líderes Jesús les llamó falsos pastores, ladrones y salteadores. Y como dije, hay muchas que se comportan de la misma manera hoy. Por eso la religión no es la respuesta. La respuesta es Jesús. Ese es el buen pastor que cuida de nosotros, que somos sus ovejas. Juan capítulo 10, del 11 al 14 dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no. El asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que un lobo se acerca, dice Jesús, abandona las ovejas y huye, y entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Jesús no huye. Jesús no rehusó morir por sus ovejas. Es más, la noche antes de ser entregado, Él oró al Padre para que le diera fuerza para poder ir a la cruz y dar su vida por nosotros, sus ovejas. Porque Él es el buen pastor y Él cuida de nosotros, sus ovejas, su rebaño. Dice, y ese hombre, hablando del falso pastor, dice, y ese hombre huye porque es un asalariado y no le importan las ovejas. Y el versículo 14 es el más importante, en mi opinión, de estos 4 versículos. Dice, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen. Así como el Padre me conoce y yo las conozco, doy mi vida por las ovejas. Aquí en este versículo bíblico estamos hablando de una relación íntima, de un amor profundo. Yo estoy seguro que ustedes como padres de familia, si tuvieran que dar su vida por sus hijos, muchos de ustedes la darían, porque para ustedes sus hijos son muy importantes. Así que también Jesús nos conoce, tiene una buena relación con nosotros. Y nosotros como hijos de Dios, como ovejas del rebaño del Señor, también debemos de reconocerle a Él en medio de tantas distracciones que hay hoy en el mundo. Tantas voces que dicen yo hablo de parte de Dios. Que no nos engañen. Que podamos nosotros discernir en medio de tantas voces cuándo es Dios, cuándo es Jesús el que nos está hablando a nosotros. Y entonces sí le podemos seguir. Y Jesús no se detiene ahí. También Él dice, yo soy la resurrección
y la vida. Cuando Jesús da a conocer este nombre, nos quiere que nosotros sepamos que Él tiene autoridad sobre la muerte. Así como Él entregó su vida en la cruz y la volvió a retomar, Él tiene poder sobre la muerte. Y si leemos el Nuevo Testamento, nos damos cuenta cómo Jesús, a su amigo íntimo llamado Lázaro, después de varios días de estar muerto, Jesús se aproxima a la tumba de Lázaro junto con las hermanas de Lázaro. Y algunos de ellos, Señor, ¿qué vas a hacer? Ya Lázaro debe de estar maloliente, ya tiene varios días de estar muerto. Pero Jesús, que así como pudo detener los vientos y calmar el mar en medio de la tormenta, también tiene autoridad sobre la vida y la muerte y le dice, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro dejó su lecho de muerte y salió al llamado de Jesús. Así que Jesús es la resurrección y así como Él murió, nosotros también cuando muramos seremos resucitados en la presencia del Señor para tener vida eterna juntamente con Él. Así que esto significa que la vida eterna no es algo que solamente ocurrirá con nuestra muerte física, porque todos vamos a morir alguna vez. Algunos mueren muy jóvenes, otros mueren muy ancianos, pero todos vamos a morir alguna vez. En mi tarea pastoral yo he ido a funerales de niños pequeños, he ido a funerales de jóvenes como también he ido a funerales de señores adultos. No hay excepción. Se nace, se crece, algunos se reproducen, otros no, pero todos mueren. Tarde o temprano mueren. Pero la vida eterna no empieza en ese momento en que nosotros morimos. Nuestra vida eterna empieza en el momento que nosotros recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Ahora nosotros gozamos de vida eterna. Jesús dijo en Juan capítulo 11, 25, 26, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, y todo el que cree en mí vive, y el que cree en mí no morirá jamás. Como dije hace un rato, este cuerpo lo podemos dejar atrás, pero nuestro espíritu, nuestra alma, esa vive eternamente con el Señor, porque Él nos ha dado vida. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y esta declaración la hizo en Juan 14, 6. Ahí Jesús se presenta como el único medio de salvación y fuente de vida eterna. Ya los músicos me están diciendo que estoy hablando mucho, que ya es hora de terminar. Así que vamos a ir terminando también. Así que no es una religión. No son las buenas obras, aunque son buenas hacerlas. Usted puede hoy decir, mire, mi vecino no ha podido limpiar el driveway, voy a quitarle la nieve a mi vecino. Y eso es bueno, pero no le alcanzará para tener vida eterna. Usted aquí podrá decir, mi compañero de trabajo le está fallando los riñones, yo le voy a donar uno, y usted lo puede hacer y ojalá lo pudiera hacer. Es más, en su licencia, cuando usted saque licencia, ponga ahí, yo quiero donar mis órganos. Pero eso tampoco nos garantiza la vida eterna. Solo Cristo Jesús nos puede garantizar a nosotros la vida eterna y Él es la verdad divina. Los demás son solamente engañadores. Así que la próxima semana, al entrar esta temporada de advenimiento, de temporada navideña, hagámoslo con reverencia. Seamos simples. No nos convirtamos o no entremos en esta ola del comercio, de gastar fortunas. Si usted quiere regalar algo, regálelo, está bien. Pero vaya más allá, vaya más profundo. De la importancia de esta época, recordar quién es Jesús. ¿Quién es este hombre que vamos a recordar? Es la fuente de nuestra fe. Es nuestro Salvador. Es nuestro Señor. Es Dios con nosotros. Amén. Gracias, Señor, te damos.